Hola, bienvenido. ¿Crees realmente que en México se puedan contar las muertes por COVID o no se pueden contar? Descúbrelo aquí, en Jonas News. Bienvenido. ¿Por qué estoy comentando esto? Bueno, porque el doctor Gatel había comentado en las conferencias pasadas que México no realiza pruebas suficientes como las realizan otros países porque es un gasto inútil, ¿verdad? Es este caso. Sin embargo, sucede lo siguiente, él había comentado que una de las razones del por qué no lo hacía o sus fundamentos era que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mitad de las pruebas realizadas pues habían sido erróneas. Y también había dicho que en China, donde se originó esta pandemia, pues que de todas las cientos de pruebas realizadas, solamente una había dado positivo. Entonces, a veces la posición es que si nos comparamos o si consideramos los datos extranjeros, a veces sí, a veces no. Entonces, yo les dejo esta reflexión para que ustedes mismos como público inteligente saquen sus propias conclusiones. Como siempre y como lo has visto, nuestros videos están fundamentados en los datos que podemos obtener de la Secretaría de Salud y los datos que nos da INEGI. Y antes de de iniciar el tema en cuestión del por qué hago este video, quisiera recordar estos datos que les pongo aquí en la pantalla para que recordemos esto y que no se nos olvide el por qué estamos hablando de las mortalidades. Aquí como dice, en el mundo, aquí se marca los países con mayor cantidad de diabetes. Primero está China, la India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y México. Luego los de obesidad, Estados Unidos, México en segundo lugar con 32.4%, pero si sumamos aquí a los que tienen sobrepeso, el número se va hasta el 75%. Estamos hablando de eh, comorbilidades. Y luego tenemos aquí un dato que ya les habíamos presentado al 8 de mayo, que pues no ha variado mucho. Aquí México es de los países que menos pruebas realiza. Eso quiere decir que pues bueno, yo creo que todos los científicos del mundo están equivocados y de acuerdo a las pruebas realizadas en los países, porque pues, nos dice nuestro científico mexicano pues que esto realmente eso es un gasto inútil, ¿verdad? Vamos a ver si es un gasto inútil o no, considerando los fundamentos que nos da el doctor Gatel, y es cierto, es incontable, no se puede contar la cantidad exacta de casos de coronavirus. Sin embargo, el punto es salvar la mayor cantidad de vidas. Como yo lo he afirmado, porque yo no soy científico, pero tampoco soy una persona que no conoce a su país y no ha tenido experiencias de muchos tipos. Les puedo decir que lo que no se mide no se controla, ¿verdad? Y pueden decir es que las pandemias son diferentes, este tipo de casos diferentes, o sea, me pueden decir mil argumentos, pero los datos están aquí. Mire, y vamos a verlos a continuación. Y bueno, aquí les pongo una lista de los países que realizan más pruebas en el mundo, ¿verdad? Esta columna que estoy señalado son las pruebas por millón de habitantes y lo ordeno por número de pruebas realizadas por millón de habitantes. Entonces, estos son los países que realizan más pruebas y aquí están las muertes totales, ¿verdad? Sabemos, y es cierto, cada uno de los países del planeta que realiza pruebas de coronavirus, todos lo realizan de manera diferente. Unos consideran solamente los casos confirmados después de una prueba, los casos confirmados en un hospital por el laboratorio. Otros países lo realizan de diferente manera, consideran los casos confirmados, consideran los casos sospechosos, es decir, consideran diferentes tipos de escenarios para tomar en consideración los casos reportados por coronavirus. Eso es cierto. Sin embargo, las pruebas lo que ayudan es a detectar la mayor cantidad de población. Y vuelvo a repetir, es incontable, es cierto, como nos dice el doctor Gatel, por lo que yo no estoy de acuerdo, es que no se haga el mayor esfuerzo posible por lograr detectar la mayor cantidad de casos y salvar a la mayor cantidad de gente, considerando que México es el país que tiene la mayor cantidad de enfermedades crónicas como son la diabetes, hipertensión, sobrepeso. Bueno, vámonos con el siguiente punto. Se tocó mucho el tema de Bélgica y les vuelvo a decir y no me cansaré de repetirlo. Yo no estoy en contra
del presidente López Obrador. Lo que estoy en contra es del gabinete que eligió por falta de saber organizar sus equipos de trabajo, ¿verdad? Todo lo que le dicen, todo lo comenta, o sea, está súper mal asesorado. Y un caso de eso es lo que ya se tocó en semanas pasadas. Pero yo no quería tocar el caso solamente por ver un tweet, porque alguien comentó, porque alguien dijo que le dijo. No, quería fundamentarme bien cuál es la situación del caso de Bélgica. Y era el país con la mayor mortalidad, letalidad de coronavirus, ¿verdad? Entonces, a veces dicen, pues no nos podemos comparar entre países. A veces sí lo haces, a veces no lo haces. Entonces, pues ya no sabemos que sí, que no, ¿verdad? Lo que sí vi es lo siguiente. En Bélgica, este país tiene muchos problemas con su forma de realizar la medición. Su científico, con la población, o sea, tiene una situación muy difícil. Por lo siguiente, como dice aquí, Bélgica no solo cuenta el número de fallecimientos confirmados por coronavirus, sino también todos los casos sospechosos, incluyendo todas las muertes producidas en residencias de ancianos. Eso quiere decir que el número se eleva bastante, ¿verdad? Pero es porque ellos consideran otro tipo de mediciones, la miden de diferente manera, ¿verdad? Entonces, pues el científico de aquel lado, su doctor, tiene sus explicaciones. Decía, cuando no tienes la capacidad de hacer pruebas a todos, es muy importante contar también las muertes probables, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la única diferencia nuestra con otros países es que contamos los casos de forma más extensa, lo cual nos permite emprender una acción inmediata, ¿verdad? Eso quiere decir, o da como consecuencia que su número para calcular la letalidad pues se eleva muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la razón, o sea, no es como lo comentan, ¿no? Que, híjoles, Bélgica tiene un número súper elevado, no, es una razón por la forma en que se miden, ¿verdad? Y obviamente entre más número hablemos, quiere decir que más personas están siendo atendidas, más personas están siendo estudiadas, más casos tienen para detectar y evitar menos muertes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿cómo llegamos al día 28 de mayo? Pues prácticamente ya llegando a números de China, ¿verdad? China, según recuerdo, tenía 82.400 casos. Ahora México ya tiene 81.400 casos, ¿verdad? Y tiene 9.000 defunciones que ya lo colocan en el 11% de letalidad, ¿verdad? Entonces, 11% de letalidad, 81.000 personas infectadas. Nos acercamos a China. China tiene 1.400 millones de habitantes, corrijo, 1.400 millones de habitantes, ¿verdad? México tiene 127.000. México es de los primeros lugares en obesidad, en diabetes, en hipertensión. eh, eh, un universo de gente que es más propenso a sufrir problemas de coronavirus y por desgracia más propenso a que tengamos defunciones. Tenemos 11.1% de letalidad. Bueno, les doy todos estos datos porque quiero llegar a lo siguiente. Y bajé la información de las defunciones registradas en México. Estos son datos de INEGI, ¿verdad? Son datos de INEGI y porque no tenemos los datos del 2019. Si alguien me puede compartir los datos del 2019, se lo agradecería mucho, porque la verdad, como que el gobierno tarda muchísimo de dar los datos del año anterior, ¿verdad? Entonces, 2018 nos va a servir de base para hacer un cálculo estimado de cuántas muertes por coronavirus tenemos, ¿verdad? Más próximo a la realidad, ¿verdad? Y eso siendo muy conservadores en los datos. Les pido que compartan mucho este video, se suscriban, ¿verdad? Denle like si les gusta la información, pero sobre todo compártanlo para que se den cuenta de los datos que vamos a decir a continuación. No son datos inventados, no me los saqué de la manga, son datos que ahí están, que cualquiera de ustedes puede investigarlos y hacer sus propias conclusiones. En el 2018 se registraron 705.149 personas fueron defunciones, ¿verdad? Que eso representa la totalidad de las muertes por diferentes causas en
en México, 705.149 defunciones 2018. Por enfermedad, por accidente, por violencia, por lo que usted me diga, esa fue la cantidad de personas registradas. Ahora bien, de ese universo de 2000, el 88.4% fueron por enfermedades, o sea, estamos hablando de 638.862 personas, ¿de acuerdo? De esa cantidad, esta gráfica es muy importante por el tema del cálculo. Fíjense, si voy, si los confundo cualquier cosa, por favor, díganme en sus comentarios, se los agradecería mucho, ¿verdad? En la tabla lo siguiente, defunciones según el sitio de ocurrencia. Dice que 322.490 personas fallecieron en su hogar, es decir, el 50% de los 600.000 personas que les di, el 50% de las personas fallecieron en su hogar, ¿verdad? Recordemos que el gobierno, al hablar del gobierno, me refiero a todo el gobierno, o sea, a la Secretaría de Salud, etcétera, no está realizando pruebas. Eso quiere decir que estas personas que están muriendo en el hogar no se sabe ni de ellas, solamente saben las que son del IMSS, de la Secretaría de Salud, Vía Pública y demás, ¿verdad? Ok, consideren ese dato. El 50% de las personas no sabemos cómo murieron, ¿verdad? Por las causas que ustedes me digan, ¿no? Sobre todo por pobreza extrema, por negligencia médica, porque no hay un hospital cerca, por muchas cosas que padecemos en el país, ¿verdad? Pero dice el doctor Gatell, pues que es un gasto inútil tratar de hacer esas pruebas, porque pues como China nada más resultó un caso y Estados Unidos el 50% resultaron pruebas mal hechas, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo está haciendo pruebas, pero pues parece ser que todo el mundo está equivocado y estas personas que están muriendo en casa, pues no, pues es un gasto inútil, ¿verdad? Según lo que nos comenta, yo no estoy diciendo más que lo que acaban de comentar, ¿verdad? Entonces, el 50%. Luego, ¿qué pasa? El 2018, en abril y mayo, esos son los porcentajes de las defunciones del total que les marqué, ¿verdad? Da un total de 8, 24%, 25% más o menos de personas fallecieron en esos meses. Ahora vean esta tabla, ¿verdad? No los quiero revolver ni a decir qué número les presento, pero necesito darle las bases para que lleguemos a estos valores que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Entonces, dice aquí, total de defunciones, les dije 705.000. El 88.4 fueron por enfermedades, ¿verdad? Defunciones por enfermedades, esas. Incremento promedio por año. Revisando año por año, porque si no me voy a llevar una hora para enseñar gráficas y gráficas, pero el incremento de fallecimientos por año fueron del 3% promedio, ¿verdad? Pueden ser más, pero son datos muy conservadores, ¿eh? Defunciones de lo del 3% nos da 658.000 personas. Y para el 2020 se calcula que al cerrar el año serían 674.000 personas. A cálculo bien conservador. Luego, como habíamos dicho, las defunciones en abril y mayo fueron del 15.84%. Solamente abril y mayo, corrijo ahí, ¿verdad? Y luego, eso representa 101.000 personas, nada más de abril y mayo. Y para el 2019 esto y para el 2020 esto, 107.000 personas para abril y mayo del 2020. Eso es un estimado. Luego vemos que la letalidad del coronavirus es del 11%. Eso quiere decir que le sumamos ese 11%, nos da 119.000 personas. Eso quiere decir que, sacándole el 11% de eso, nos da un estimado de 11.809 personas. Quiere decir que para el cierre de mes vamos a tener aquí alrededor de 11.008 personas. Si les hace sentido, pues más o menos ahí va el número de acuerdo a los cálculos que yo hice de datos de años anteriores y cálculos que todavía no tenemos del 2019 al 2020, pero más o menos da 11.809. Dice, pues no está tan dispar, ¿verdad? Pero es un dato muy conservador, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Recuerden que acabo de decirles que las muertes en el hogar representan el 50% del universo de todos los fallecimientos del país del 2018. Para cálculos del 2019 nos representa el 53.000 personas de un universo que no sabemos.
porque no están realizando pruebas, porque es inútil, nos dicen, porque pues como el argumento es que es incontable, entonces no tiene caso hacerlas, entonces no tiene caso rescatar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces las defunciones por coronavirus representan 59,000 y las defunciones estimadas por este canal de Jonas News en el hogar son de 5,900 de acuerdo a los datos que tenemos y de acuerdo a la letalidad que tenemos al día de hoy. Si sumamos esto que llevamos del mes, de los 2 meses, abril y mayo, más este cálculo de muertes en el hogar por COVID que no sabemos porque no hay pruebas ni nada, solamente es un mero cálculo. El total estimado de defunciones COVID 2020, abril y mayo, estimadas por Jonas News, es de 17,714. Ese es el número que encontramos. Que sea real o no sea real, no lo sabemos. Este dato realmente lo vamos a conocer y saber hasta el próximo año, cuando INEGI nos entregue, y eso espero que no manipulen los datos, ¿verdad? Porque aquí, híjoles, ese es el problema de los gobiernos, ¿verdad? Y no solamente los gobiernos, desgraciadamente les puedo decir, siempre alguien querrá salvar su hueso, su puesto, va a disfrazar los datos, va a darles una pulidita para que se vean lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, aquí están los datos proyectados, no estoy diciendo que sean los reales, pero sí preocupa mucho que esta parte de muertes que no sabemos qué pase, porque no llega ni al hospital, qué es lo que esté sucediendo. Entonces, ahí les dejamos el dato, esperamos haber sido un poquito claros. Pues bueno, como siempre, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Recuerda, sigue con la sana distancia, está por acabarse, pero lo que no queremos que llegue es como este letrero que me encontré en internet, que me dio mucha risa y a la vez coraje, a la vez me dio de todo. Y suena chistoso aquí el letrero que te puse, pero después de Susana Distancia, pues viene Inés, Lalo y Cindy, ¿verdad? Inestabilidad, la locura y sin dinero. Ojalá que esto mejore para todos. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Suscríbete, por favor, para que este pequeño canal vaya creciendo más y más. Danos like si te gustó el video y para que nosotros mejoremos nuestra calidad de información. Y por favor, compártelo. Hasta la vista.